Bueno, en la clase de hoy vamos a ver las operaciones con fracciones. En este caso vamos a empezar con la suma y la resta, que pueden llevar un poquito más de trabajo, que tenemos que diferenciar siempre, lo primero, si tienen igual denominador o diferente denominador. Entonces nos podemos encontrar con cuentas que, por ejemplo, sea un cuarto más dos cuartos, por ejemplo, ¿sí? O que tengan diferente denominador, como por ejemplo un cuarto más dos octavos. ¿Sí? Fíjense que acá tengo igual denominador y diferente denominador. Cuando tenemos igual denominador es muy sencillo, ¿sí? Si vos tenés un cuarto más dos cuartos, tenés tres cuartos, ¿sí? Fíjate que lo que he hecho es sumar, porque en este caso es una suma, si no sería una resta, opero con los numeradores, 1 más 2 más de 3, pero el denominador queda igual, ¿sí? Tengo cuartos, cuartos y mi resultado va a ser, lógicamente, en cuartos. Entonces, cuando tengo suma o resta de fracciones con igual denominador, solamente opero con los numeradores y el denominador queda igual. Esa es la base. Como pueden ver, es muy sencillo. Ahora, acá es donde se dificulta un poco cuando tengo diferente denominador, ¿sí? Una cosa es tener cuartos y otra cosa es tener octavos, ¿sí? No estamos hablando como de la misma especie. Entonces acá lo que hay que hacer es buscar las famosas y conocidas fracciones equivalentes. Hay muchas formas de resolver, ¿sí? Nosotros vamos a ver esta. ¿Qué tiene que hacer en este caso? ¿Se acuerdan que una fracción equivalente es otra fracción que se ve diferente pero que tenga el mismo valor? Yo lo que necesitaría es convertir alguna de estas dos fracciones para que me queden los denominadores iguales y yo pueda hacer esto. Si yo me pongo a pensar, un cuarto yo la puedo convertir en una fracción que tenga de denominador 8 para que de esa manera me queden dos fracciones con el mismo denominador. Entonces en este caso lo que voy a hacer es convertir un cuarto en una fracción equivalente que tenga denominador 8. Yo necesito que que los cuartos se me conviertan en octavos. Entonces acá, si yo quiero que este 4 se me convierta en un 8, ¿qué tengo que hacer? Tengo que multiplicarlo por 2. 4 por 2 me da 8. Hasta ahí todo bien, pero ¿se acuerdan que es lo que veíamos de las fracciones equivalentes? Si vos el denominador lo multiplicaste por un número, en este caso por 2, con el numerador tiene que pasar exactamente lo mismo. Si acá multipliqué por 2, acá también multiplico por 2. Y 1 por 2 me da 2. O sea que un cuarto quiere decir lo mismo que 2 octavos. Yo acá convertí este cuarto que me estaba molestando en algo que fuera en octavos. ¿Para qué? Para yo poder ahora sí sumarlo. 2 octavos más 2 octavos. Y de esta manera me quedó una suma con igual denominador como habíamos visto anteriormente. Entonces ya sabemos que tengo que hacer 2 más 2, 4 y los denominadores quedaban igual. Acá tenemos otro ejemplo, ¿sí? Tengo una resta en este caso de dos fracciones que tienen diferente denominador. En este caso, yo no puedo convertir el 3 en un 5 o el 5 en un 3, ¿sí? Porque no estaría el 5 en la tabla del 3 ni el 3 en la tabla del 5. En este caso, así como hice recién que busqué de una de las fracciones un equivalente, en este caso voy a tener que buscar de las dos fracciones equivalentes. En ese caso tengo que convertir esta fracción en otra y esta en otra, que sean equivalentes, pero que tengan el mismo denominador. Entonces necesito un denominador que sea común para el 3 y que sea común para el 5. Tengo que pensar qué número está en la tabla del 3 y que también está en la tabla del 5. Una opción es buscar múltiplos. Si vos buscas múltiplos de 3 y múltiplos de 5, sabemos que son infinitos. Y yo siempre les recomiendo que usen el más chiquito, porque de esa manera vamos a tener números más pequeños y es más fácil operar. El 3 y el 5 vamos a ver que nos va a coincidir, por ejemplo, el 15. Entonces el 15 está tanto en la tabla del 3 como en la tabla del 5, ¿sí? Entonces ya encontré un denominador común, que pueden ser el 15, para que me quede una resta con igual denominador. Ahora lo que tengo que hacer es, si yo al 3 lo quise convertir en 15, lo tuve que haber multiplicado por ¿cuánto? Por 5, 3 por 5, 15. Y la regla decía que tenía que hacer lo mismo acá. Entonces si acá multipliqué por 5, acá también. Y 2 por 5 me da 10. Vamos con la otra. Si vos este 5 lo querés convertir en 15, todo bien. Pero ¿qué cuenta hiciste? Lo multiplicaste por 3. Entonces si acá multipliqué por 3, acá también tengo que multiplicar por 3. Y 1 por 3 me da 3. Entonces de esta manera obtuve dos fracciones equivalentes de estas. Pero ¿cuál es la diferencia? Que tienen el mismo denominador, que es lo que yo necesitaba. Entonces ahora me queda súper sencillo. 10 quinceavos menos 3 quinceavos. 10 menos 3 es 7 y el denominador quedaba igual. Bueno, entonces si vamos a las actividades de hoy, vamos a ver que en la primera actividad tienen que resolver estos cálculos. Y si vemos, son sumas y restas de fracciones que tienen esta particularidad de tener el mismo denominador. Recuerden que es lo primero que tienen que ver en una suma o una resta de fracciones, si tienen o no tienen el mismo denominador. Acá todas lo tienen, o sea que se hace muy sencillo, porque como vimos anteriormente, lo que tenemos que hacer simplemente es sumar
o restar los numeradores y el denominador quede igual. 1 más 2, yo sé que me va a dar 3. Y el denominador va a quedar igual, va a quedar 4. Bueno, así va a pasar con esto. Acá fíjense que, por ejemplo, es una resta, ¿sí? 8 menos 5 me da 3 y el denominador habíamos dicho que quedaba igual, ¿sí? En el segundo problema nos dice que Janina y Lu fueron a comer y pidieron pizza. Cortaron en 8 porciones iguales la pizza. Janina comió 2 porciones y Lu se comió 3. Entonces te pregunta, ¿qué fracción de pizza comieron entre las dos? Y tenemos que escribir un cálculo que lo muestre. Un cálculo vendría a ser una cuenta, ¿sí? Entonces yo me pongo a pensar, si me piden fracción, esto es un consejo que yo les doy siempre, que cuando a mí me piden que yo arme una fracción, siempre yo empiezo por el denominador, pensando esto, ¿en cuánto fue partido el entero? Yo sé que este entero fue partido en 8. ¿Sí? Las chicas partieron 8 porciones en total de esa pizza. Bien, ahora de esas 8 porciones tengo que ver un cálculo que me permita de cuánto comieron las dos. Yo sé que una se comió 2 porciones, se comió 2 octavos. Entonces yo pienso, ¿se comió 2 octavos? ¿Qué quiere decir 2 octavos? Que el entero fue partido en 8, la pizza fue partida en 8 y se tomó 2. Esta chica comió 2, está correcto. Le tengo que sumar, porque tiene que ser lo que comieron entre las dos, las 3 porciones que se comió la otra chica. Comió 3 octavos, porque el entero fue partido en 8 también, el mismo entero, y ella en ese caso se comió 3. Entonces acá escribimos un cálculo que nos permite saber cuánto comieron entre las dos. Es una suma que tiene igual denominador, entonces el denominador queda igual y el numerador se suma. 2 más 3 es 5. Entre las dos chicas comieron 5 octavos de 5 octavos de pizza, ¿sí? Ahí lo voy a hacer bien el 5. Bien. Ahora fíjense, esta es muy importante, rodear los cálculos que muestran la fracción de pizza que sobró. En este caso vemos, por ejemplo, el primer cálculo. Tenemos 8 octavos. 8 octavos quiere decir que el entero fue partido en 8 y están las 8. O sea que 8 octavos es lo mismo que decir un entero. Están las 8 porciones que se cortaron. Yo tengo un entero. A ese entero, que sería la pizza completa, le resta, primero le resta 3 octavos, que es lo que come una de las chicas, y después le resta 2 octavos, que es lo que come la otra de las chicas. Entonces 8 menos 3 me da 5, 5 menos 2 me da 3. En este caso, este resultado me da 3 octavos. La consigna me decía que yo tengo que rodear los cálculos que muestran la fracción de pizza que sobró. ¿Sobraron 3 octavos? Y sí, porque si yo tenía 8 porciones, una se come 3, la otra se comió 2, me sobraron 3 octavos. ¿Sí? Este cálculo sí me permite saber cuánta pizza sobró. Vamos a ver este otro. Tengo el entero, 8 sobre 8, y le saco 2 octavos. En este caso no. Este estaría incorrecto porque le estaría... Sí, está bien, le restó 2 octavos, pero le falta restar los otros 3. O sea que el resultado de acá no me va a dar 3 octavos, que debería ser el correcto. Vamos con esta. Yo tengo 3 octavos por un lado y 2 octavos y los está sumando. Que fue lo que hicimos acá, ¿sí? Pero en este caso no sería lo que sobra. Esta suma se hace para saber cuánto comieron, que fue lo que hicimos recién nosotros, no para saber cuánto sobró. En este caso tengo un entero y le sumo aparte 5 octavos. Nada que ver, no tengo que sumarle yo más pizza. Si a la pizza la comieron, no le agregaron más. Acá otra vez tengo un entero que sería... Acá fíjense cómo lo representa con el 1 y acá lo representó con el 8 octavos. Entonces es lo mismo, porque 8 octavos es lo mismo que decir un entero completo. Un entero, ¿yo le tengo que sumar 5 octavos para saber cuánto me sobró? No, nada que ver. Un entero, le resto, le saco 2 octavos, le saco 2 porciones. Tampoco, porque estaría incompleto. Al entero, le saco 2 octavos y le saco después 3 octavos. Este sí, porque yo a la pizza le tengo que sacar las 2 porciones de una de las chicas y las 3 porciones de la otra. Y acá, si al entero le saco directamente 5 octavos, que fue lo que se comieron entre las dos juntas, también. ¿Sí? Sería la primera y las dos últimas las respuestas correctas. La actividad 3 dice que Abril preparó 3 tortas iguales para festejar su cumpleaños. Tiene 3 tortas, o sea que acá tenemos 3 enteros. Cortó cada una de esas tortas en 16 partes iguales. Ella se comió 2 porciones, sus invitados comieron varias porciones y al final del cumple le sobraron 4 porciones. Pregunta, ¿qué fracción de torta comió Abril y qué fracción comieron los invitados? Yo tengo que empezar primero sabiendo cuánta torta había. Acá vuelvo a repetir lo mismo que recién. Yo tengo que armar una fracción, empiezo por el denominador. Pienso, el entero, ¿en cuánto fue partido? El entero fue partido en 16. Cada torta fue partido en 16. Fíjense que yo no estoy hablando de los 3 enteros. Siempre estoy hablando de un entero. Un entero fue partido en 16. Una torta. Ahora, en este cumpleaños no tenían una torta, tenían 3. Entonces, si yo tengo una torta y la parto en 16,
Tengo 16 porciones ahí, ¿sí? Quiere decir que el entero fue partido en 16 y si yo quiero una torta completa necesito las 16. Pero después si tengo otra torta, también tiene 16 porciones y si hay otra torta, también tiene 16 porciones. O sea que en total, ¿cuántas porciones de torta había en este cumpleaños? 16 por 3, 48. Esta es la fracción que representa las tortas del cumpleaños. Cada entero fue partido en 16 y tenemos 48 porciones. ¿Sí? Si a mí alguien me pide que yo dibuje 16, 48, 16 avos, yo tengo que hacer un entero y lo parto en 16. Tuc, 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 tuc. Y tengo que tomar 48. Si pinto todas no me alcanza, necesito otro entero. Pinto todas no me alcanza, necesito otro entero. Pinto todas y ahí recién me alcanza. Ahí logré tener las 48 sobre 16. Esto es lo que había en el cumpleaños. ¿Sí? Ahora, dice que la chica esta Abril se comió 2 porciones, o sea que de todas las porciones que había, ella comió 2 16avos. De una torta partida en 16, ella sacó 2 porciones. O sea que Abril, si sacamos las porciones que comió, nos queda entonces 46 16avos. ¿Sí? Ahora nos está diciendo que sobraron al final 4. ¿Sí? O sea que la gente, sus invitados, estuvieron comiendo, hay que seguir restando a las tortas que quedó, hay que restarle un número, una fracción, que de resultado nos dé 4, 16, que es lo que sobró. Al 46, ¿cuánto le tengo que sacar para que me dé 4? Y le tengo que sacar 42. 46 menos 42 me da 16. O sea que, si nos ponemos a ver, Abril comió 2 16avos, y sus invitados comieron 42 16avos. ¿Sí? Entonces, de esta manera nos queda esa actividad. ¿Qué fracción de torta comieron entre todos? Y bueno, si sumamos las 42 que comió la gente más las 2 que comió Abril, tenemos un total de 44 16avos. Eso es lo que la gente comió, ¿sí? Acuérdense que la torta completa era en 48. Si entre todos se comieron 44, ¿cuántas quedaron sin comer? Y faltan 4, que es lo que decía el problema. ¿Se acuerdan que decían que sobraron 4? O sea que lo hemos hecho bien. Hay una parte de la actividad que dice que tienen que expresarlo como fracciones reducible y número mixto. Esa parte por ahora la van a ignorar porque eso lo vamos a ver en la clase que viene. Ahora solamente quiero que prestemos atención a la suma y a la resta de fracciones. Acá tienen un recordatorio de sumar y restar fracciones con el igual denominador. Recuerden que es como dijimos, dejamos el denominador tal cual está, si son quintos por ejemplo, y a los otros dos los sumamos, los restamos, 1 más 3, 4. En este caso, si tengo 5 séptimos y 2 séptimos, el denominador queda como está, el 7, y 5 menos 2 me da 3. Sería 3 séptimos. ¿Sí? Esto de número mixto lo vemos en la clase que viene. Entonces, como vemos, sumar y restar fracciones cuando tienen el mismo denominador es muy fácil. Me fijo solamente en el numerador y el denominador queda igual. El tema cambia cuando el denominador es diferente. Como por ejemplo, miren esta situación. Diego pintó 3 octavos de una pared de color verde y un cuarto de color blanco. ¿Qué fracción de la pared pintó? Yo acá tengo que pensar, ¿qué quiere decir que pintó 3 octavos? Que a la pared la partió en 8 sectores y pintó 3 de esos sectores en verde. Y a la misma pared la partió en 4 sectores y uno de esos sectores la dejó en blanco. Acá tenemos un problemita porque primero la partió en 8, después partió en 4. Acá tenemos 2 fracciones que tendríamos que sumar, pero tienen diferente denominador porque se pregunta, ¿cuánta pared pintó? Yo sé que 3 octavos pintó de un color y aparte también pintó un cuarto. Pero acá, ¿qué me estaría pasando? Tengo una suma de fracciones, pero diferente denominador. Fíjense que en este caso, son octavos y cuartos. Como vimos al principio del video, cuando tenemos una suma donde los denominadores son diferentes, acá lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de que esos denominadores no sean diferentes, sean iguales. Entonces, por la magia de la matemática, tenemos que tratar de convertir uno de los dos, yo voy a por ejemplo convertir el 4, si yo lo convirtiera en un 8 me quedaría de 10 porque tendrían los dos el mismo denominador. Entonces eso es lo que voy a hacer. Al 3 octavos lo voy a dejar tal cual está, ¿sí? Este lo voy a dejar tal cual porque no me molesta, lo voy a hacer así tal cual. Ahora, acá es donde yo voy a interferir. Yo quisiera que este 4 se convierta en un 8. Porque si se convierte en un 8, me quedaría una suma de igual denominador, que esos son fáciles de hacer. Entonces no hay problema. Si vos al 4 querés que se convierta en un 8, ¿qué cuenta matemática hay que hacerlo? Hay que multiplicarlo por 2. 4 por 2 me queda en 8. Entonces lo que tengo que hacer es hacer lo mismo acá. Si al 4 yo lo multipliqué por 2 para que me dé 8,
¿Qué decía la regla de equivalencia? Que el numerador se debería hacer lo mismo. Si abajo multipliqué por 2, arriba debo multiplicar por 2. Y 1 por 2 me da 2. Entonces fíjense qué hicimos. Convertimos una de las fracciones en octavos para que me coincidan octavos y octavos y me quedó una suma de igual denominador, que es lo que yo quería, porque ahora me es re fácil. Yo sé que el denominador va a igual y el numerador es lo que se suma. 3 más 2, 5. Entonces, ¿qué fracción de la pared pinto? 5 octavos, porque sumamos estas dos fracciones y nos dio eso. ¿Sí? ¿Qué fracción queda sin pintar? Si vos de la pared la partís en 8 y has pintado 5 de esas partes, te estarían faltando 3 octavos más. ¿Qué fracción quedó sin pintar? Bueno, sería 3 octavos. Entonces, como ven acá en la explicación que sale acá abajo, les pongo que una buena idea es usar lo que aprendimos de las fracciones equivalentes. Convertimos una de las fracciones en otra para que coincidan los denominadores. Fíjense que convertimos un 4 en otra fracción para que me coincidan los denominadores y sean 8. Entonces lograremos obtener una suma de dos fracciones con igual denominador, que fue lo que logramos nosotros acá. Miren, acá tienen otro ejemplito. 1/3 más 3/9. Es una suma donde hay diferentes denominadores. Entonces lo que se ocurre que pueda hacer acá, lo que se ocurre es que pueda hacer a 1/3, que es este de acá, convertirlo en algo. Uy, se me fue el lápiz. Convertirlo en algo, en otra fracción, que tenga noveno, para que me coincida con este 9 de acá. Entonces, si igual 3 lo querés convertir en 9, hay que multiplicar por 3. Entonces, arriba se tiene que hacer igual. 3 novenos me da. Entonces, 1/3 queda convertido en 3 novenos. Y ahora me queda re fácil. 3 novenos más 3 novenos, 6 novenos. Bueno, chicos, ahora lo que vamos a hacer es practicar un poquito. Fíjense la actividad 4 que dice que Iris preparó 3/5 litros de jugo de naranja y 3/10 de jugo de pomelo. La primera pregunta dice si hizo más o menos que medio litro de jugo de naranja y bueno, cuánto más o cuánto menos. En este caso, lo que tenemos que ver es que nos está haciendo comparar 3/5 por un lado y nos está haciendo comparar un medio por otro lado. Tenemos que saber cuál es más y cuál es menos. Y acá tenemos el mismo problema que teníamos antes. Cuando tenemos que comparar fracciones, si tienen diferente denominador es más difícil darse cuenta, porque no es lo mismo partir un entero en 5 y tomar 3 que partir un entero en 2 y tomar 1. Entonces en este caso lo que podemos hacer es buscar fracciones equivalentes de estas dos fracciones, pero que tengan el mismo denominador. En este caso tengo que buscar un denominador común de 5 y de 2. Y una buena posibilidad sería, por ejemplo, el 10. Yo sé que el 10 está tanto en la tabla del 5 como en la tabla del 2. Entonces, si yo busco dos fracciones equivalentes que tengan 10 de denominador, donde el entero se ha partido en la misma cantidad de veces, me va a ser más fácil darme cuenta cuál tomo más y cuál tomo menos. Si yo este 5 lo quiero convertir en 10, yo sé que lo que tengo que hacer es multiplicarlo por 2. ¿Sí? Todo bien. Entonces el 3, como abajo multipliqué por 2, al 3 también hay que multiplicarlo por 2. Y en este caso me va a estar dando 3 por 2, 6. Yo ahí ya busqué una fracción equivalente de 3/5, que es 6 décimos. Ahora el 2. Al 2 lo quiero convertir en un 10 para que me coinciden los denominadores. El 2, para que se convierta en 10, hay que multiplicarlo por 5. Entonces la regla decía que arriba tenía que pasar igual. Si abajo multiplico por 5, arriba debo multiplicar por 5 también. Y en este caso, 1 por 5 me da 5. Entonces, como vemos, ahora sí es más fácil darse cuenta si hay más o menos. Un medio es lo mismo que decir 5 décimos. Si algo lo parto en 10, tengo que agarrar 5 partes, o sea que es justo la mitad, eso es un medio. Fíjense que 3/5, si yo lo convertí en décimo, me da 6 décimos. ¿Se pasó de la mitad? Sí. Entonces ahí, yo al buscar fracciones equivalentes, me sirvió para darme cuenta si era más o menos. En este caso, hizo más o menos que un medio de jugo de naranja. La respuesta es que hizo más. Y acá cuando te pregunta cuánto más, y por cuánto supera esta fracción a esta otra fracción, por un décimo. Un décimo de más hizo de jugo de naranja. Bueno, eso tiene que ver con la actividad, la primera, la A. En cuanto a la B, fíjense que nos pide si junta los dos tipos de jugos que preparo, ¿llega a juntar 1 litro? Nos pregunta. ¿Y por qué? Bueno, en ese caso lo que tendríamos que hacer es sumar fracciones, y eso ya vimos que es bastante sencillo, ¿sí? Yo tengo que sumar el jugo que preparo de uno, que fue 3/5, y el jugo que preparo de la otra, que fue 3 décimos. Hay que sumar estas dos cosas. Pero, ¿qué nos está pasando acá?
tienen igual numerador, fíjense, pero eso no importa. Lo importante era el denominador. El denominador es diferente. Lo que podemos hacer es convertir el quinto en décimos. Bien, entonces para tener el mismo denominador, yo este 5 lo debería estar transformando en un 10. ¿Sí? Entonces sabemos ya que 5, para transformarlo en un 10, yo tengo que multiplicar por 2. Entonces si acá abajo multiplicar por 2, acá arriba debo multiplicar por 2. Y 3 por 2 es 6. Entonces 5 décimos, 3 quintos, perdón, es igual a 6 décimos. Ahora ya me queda mucho más fácil. 6 décimos más 10 décimos, ya me queda una suma que tiene el mismo denominador. Entonces, como vimos, se sumaban los numeradores y el denominador quedaba igual. Por lo tanto, la suma total acá nos da 9 décimos. Eso es lo que prepara un total, 9 décimos de litro. Entonces pregunta si llega a juntar un litro con los dos. Y si nos ponemos a ver, si el litro, que sería nuestro entero, lo parto en 10 y tomo 9, no lo estoy tomando completo, debería tomar los 10 litros para que sea completo. Entonces, no. La suma de estas dos fracciones no da un entero. Pregunta acá cuánto sobra y cuánto falta. Y bueno, pensamos que nos falta. ¿Cuánto falta para llegar a un litro? Y para llegar a un litro nos falta un décimo. Con un décimo más, ya tendríamos los 10 décimos correspondientes que formarían el litro en este caso. La actividad 5 es muy sencilla. Tienen que sumar o restar estas fracciones que tienen diferente denominador. Esta parte que dice acá como un número mixto, ignórenlo porque como les dije lo vamos a ver la clase que viene. Acá fíjense que tenemos algo importante, porque sabemos que tiene diferente denominador, entonces dijimos que teníamos que buscar un equivalente. Pero tenemos un problema, porque yo el 2 no lo puedo convertir en 7, ni el 7 lo puedo convertir en 2. No es como acá que yo uno de los dos los convertí en el que me convenía. En este caso, lo que tengo que hacer es buscar una fracción equivalente de las dos fracciones. Entonces voy a buscar equivalente de 3 séptimos y equivalente de 1 medio que tengan denominador común. Entonces tengo que pensar qué número está en la tabla del 7 y también en la del 2 para que me coincida. Y ahí se me ocurre poner el 14. Porque yo sé que el 14 es común al 7 y es común al 2. Entonces, en este caso, si lo que yo quiero es convertir este 7 en 14, lo que deberé hacer es multiplicar 7 por 2. Voy a hacer estas marquitas para que me queden ya. El 7, yo sé que para convertirlo en 14 lo multipliqué por 2. Entonces el 3 lo tengo que multiplicar por 2. 3 por 2 me da 6. Ya encontré la primera fracción equivalente. Ahora vamos con un medio. Si al 2 yo lo quiero convertir en 14, lo tengo que multiplicar por 7. Entonces el 1 también por 7. Y 1 por 7 me da 7. Entonces fíjense acá que lo que hicimos fue buscar fracciones equivalentes de estas dos que tengan el mismo denominador. ¿Para qué? Porque esto sí lo sé hacer. Yo sé sumar con fracciones con igual denominador. Sé que tengo que sumar los de arriba. 6 más 7 me da 13 y el denominador habíamos dicho que quedaba igual. Entonces de esta manera logramos hacerlo. ¿Sí? Fíjense que en estos casos van a tener que hacer lo mismo. Acá en este caso es una resta. Tienen que buscar un denominador común de 5 y de 4. ¿Sí? Y a las dos fracciones las tienen que restar en este caso. Bueno, en ese caso van a ver qué número es común el 5 y el 4. El 20. El 20 está tanto en la tabla del 5 como en la tabla del 4. Y bueno, acá entonces ya saben, si el 5 lo quiero convertir en 20, lo tengo que haber multiplicado por 4, entonces al 12 lo tengo que multiplicar por 4. Y al 4, para que me quede en 20, lo tengo que multiplicar por 5, entonces al 3 también lo tengo que multiplicar por 5. Luego a estos dos los resto entre sí y ya sé que de denominador me va a quedar 20. ¿Sí? Van a hacer lo mismo con este y con este. Y por último, la actividad 6 es una situación que dice que Guido gastó un tercio del dinero que le regalaron en cómics y 2/5 en CDs. Le queda por gastar más o menos de la quinta parte del dinero que le habían regalado. ¿Cuánto más y cuánto menos? En este caso tendríamos que también volver a sumar. Si gastó un tercio de una cosa y 2/5 en otra cosa, tengo que saber cuánto gastó. Entonces muy sencillamente lo que tengo que hacer es sumar un tercio más 2/5. Y ahí me voy a encontrar con el problema de que tienen diferente denominador. ¿Sí? Ya sé lo que yo tengo que hacer en estos casos, tengo que pasarlos a fracciones equivalentes. En este caso la fracción equivalente va a tener que tener denominador 15. Bueno, así lo van a ir haciendo ustedes. Fíjense cómo pongan en práctica lo que estuvimos viendo recién.
Acá tienen un recordatorio de esto de sumar o restar fracciones que tienen distinto denominador, ¿sí? O sea, como les digo siempre, tienen que buscar fracciones equivalentes de igual denominador y después las tengo que sumar o restar. Entonces fíjense acá el ejemplo. Tenemos 3 quintos más 1/2. ¿Qué hizo la persona que resolvió esto? Buscó un denominador común, que sería el 10. Entonces el 5 lo transformó en 10 multiplicándolo por 2. Entonces el 3 lo multiplicó por 2 y le dio 6. Al 2 lo transformó en 10, lo multiplicó por 5. Entonces el 1 también lo multiplicó por 5. Y cuando obtuvo dos fracciones con el mismo denominador, simplemente las sumamos. 6 más 5, 11. ¿Sí? Y así van a estar haciendo. Eso es todo lo que tienen que hacer para el día de hoy.